Ha sido, creo que, el resumen de lo que hemos aprendido un año, de las posturas que hay actualmente, de diferentes tipos de vista, y creemos que es algo que nos ha cambiado un poco la manera de pensar y de ver a la producción, los actores, la obra cultural. Nos gustaría que vosotros opináis sobre qué creéis que falta reflejado, qué veis que está reflejado y cómo creéis que va a evolucionar, ¿no? Todo esto. Yo creo que es el futuro. Que no, para eso hemos hecho este máster, para saber cómo viene y cómo va las cosas, cómo se van a dar. Bárbara, que le gusta mucho hablar en público, o va a hacer unos comentarios. Son ellos. Sois vosotros los que tenéis que opinar, como bien dice Iván. Son todas las visiones que hemos ido viendo durante este año. Podemos estar a favor, en contra de ellas, o que nos parezcan mejor o peor. Entonces, no sé lo que os parece. A vosotros lo que... Bueno, yo creo que el comienzo del vídeo empieza con una discusión que está ahora mismo totalmente en boga, que es la ley SINDE dentro de la Ley de Economía Sostenible en España. En el vídeo queda reflejado muchas posturas, pero sobre todo lo que más llama la atención es que todo el mundo está de acuerdo de que la situación actual respecto a la propiedad intelectual o a la normativa sobre propiedad intelectual tiene que evolucionar, teniendo en cuenta la forma de consumir de los usuarios, los nuevos modelos de negocio, los derechos de protección que deben primar en los autores, para la protección de los autores. Todo eso tiene que evolucionar. ¿Hacia dónde? Pues es lo que tenemos que ir decidiendo y legislando. Y entonces la normativa actual, ley SINDE ahora mismo, pues cómo beneficia o impacta en el futuro de la economía. Eso. Nosotros una de las cosas que más nos reíamos, ¿no? Era cuando íbamos a hablar con las diferentes personas, o sea, porque están desde las entidades de gestión hasta autores, un poco abogados. Era decir, bueno, ¿cómo puede ser que se haya hecho una ley y que se haya aprobado con la que nadie está a gusto? O sea, pero ni de un lado ni de otro. Entonces, una de las cosas que yo creo que nosotros sí que nos ha quedado clara es que parece que todo el mundo considera que es necesario un cambio en materia de propiedad intelectual, pero que a lo mejor la forma en la que se ha intentado hacer no es la que le interesa o con la que está de acuerdo todos los actores. Pero sin embargo que sí que parece que por la introducción o por el desarrollo de la tecnología, por el cambio de modelo, de escenario, de actores, sí que parece que todo el mundo está reclamando un cambio en la ley de propiedad intelectual. Yo creo que en el fondo no son los actores, solo los actores de los que realizan, sino los consumidores son los que demandan el cambio y los que lo están teniendo. O sea, ahora, en este momento en el que estamos, todo usuario puede ser productor. La tecnología ha reducido los costes, las dificultades, ha saltado ese gap que había, ese espacio que había entre la de yo quiero hacer algo y lo puedo hacer. Hoy en día lo puede hacer cualquiera, y con un poquito de conocimiento, buscando un poquito en la red, consigues aprender a editar, cortar o pegar, o hacer formatearte de la música, como quieras. Pero el usuario al final es que se ha vuelto productor, y estamos en un momento en el cual se está disparando la producción. Nunca ha habido tanta cantidad de información, de creación. Es algo impensable, y lo que nos espera en los próximos 5 años va a ser multiplicado por 4 o 5 veces. Entonces ahora viene el momento de ¿y qué pasa con todo esto? ¿Y quién tiene los derechos? ¿Y cómo se van a distribuir esos derechos? ¿Y cómo se van a mover esos derechos? ¿Y qué va a pasar? ¿A mí me van a representar porque es mío? Yo soy propietario. Si eso genera dinero, ¿quién lo va a tener? No sé, creo que es algo realmente frustrante para algunos y esperanzador para otros. ¿Cuál es vuestra opinión? Abogados. Que nosotros no somos abogados. Yo creo que se pone manifiesto en general que todo el mundo
mundo está de acuerdo con que se proteja el derecho del autor y para el creador. Lo que pasa es que también se pone de manifiesto que la propiedad intelectual, el sistema jurídico de propiedad intelectual es absolutamente ineficaz para todo el mundo, o sea, para la industria, para los propios autores, para los consumidores. Entonces aquí se requiere un cambio indudable, ¿no? Entonces cuando se habla de cambio en la propiedad, en la ley de propiedad intelectual, que también se denuncia como efectivamente es una ley para la industria, porque es verdad, salvo el reconocimiento de los derechos morales del autor, que todo el mundo está de acuerdo, el resto es para la industria y es ineficaz. Entonces, ¿cómo conseguir que ese instrumento sea eficaz y que esté legitimado y que se respete? Pues yo creo que desde luego también, ¿no?, se deja ver cómo hay una demanda de que sea más utilizable las obras, ¿no? Que los plazos sean más cortos, que los límites sean más extensos, que sea mucho más moldeable, que se respeten los derechos de autor, pero que se pueda utilizar por todo el mundo. Y de ahí las industrias, los negocios, quien quiera y que se le ocurra algo y que realmente pueda ser rentable y se vean las vías de financiación, pues yo creo que son los que tienen que tirar del carro, parece ser, ¿no? No sé, me da la sensación. A mí el vídeo me ha gustado muchísimo, solamente quizá haya echado de menos el haber dado algún dato económico, ¿sabes? O sea, como estamos hablando de problemas de financiación, pues a lo mejor eso, pero vamos, para un poco enmarcar. Cuando enfocamos el problema de los datos, es que en realidad los datos son muy cambiantes y encima están sesgados. Entonces, utilizarlos ahora mismo en este vídeo nos hubiese supuesto que la vida útil del vídeo hubiese sido muy corta. Entonces, descartamos el uso de datos justo por esta razón. En realidad nosotros, aunque creo que medio lo han ideado mis compañeros, o he explicado más bien, nosotros queríamos dar un punto de vista neutral. Es decir, dejar a la gente que explicase sus puntos de vista. De hecho, yo creo que en muchos de los casos se ven que hay casos contrapuestos, pero casos en los que la gente está de acuerdo. Y esa era un poco la idea del vídeo. Por eso no utilizar lo de los datos, porque es una cosa que en su momento propuso Iván, pero que en equipo descartamos justo por eso, porque vemos los datos de taquilla del cine y yo no me los creo, porque no son reales. O sea, porque hay una industria detrás que le interesa mostrar un tipo de datos para que, de alguna manera, los agentes sociales digan, ay, pobre industria cinematográfica, por ejemplo, que pierde tanto dinero. Entonces hemos descartado un poco el uso por eso. Era una explicación. ¿Ha habido una pregunta? Sí. Sí, a mí me ha gustado mucho el vídeo, ¿no? Ha parecido completo y que ha reflejado un poco la voz de los actores en juego, pero lo que sí he hecho mucho en falta es, me parece, la palabra fundamental de los investigadores, es decir, de la gente que produce conocimiento sobre esto. Porque si os fijáis bien, es el discurso de estos actores, simplemente reproducen lo que ya fue dicho antes. Y ninguno de los que ha hablado allí habla por sí mismo, sino que reproducen enunciados que fueron producidos en otro lado, ¿no? Si yo hubiera puesto ahí en el vídeo la palabra de 2 o 3 investigadores sobre este tema con diferentes posiciones, ¿no? Pero la gente que produce conocimiento de base, ¿no? Y después en relación es un debate, yo no creo que sea un debate nuevo, ¿no? Creo que es un debate ya que lleva muchos años, por lo menos venimos trabajando estos temas ya, y un debate, bueno, que emerge a mitad de los años 90, ¿no? Y ahora se hace cada vez más visible, pero los argumentos siempre se reciclan, ¿no? Y se reproducen, no hay argumentos nuevos sobre esto. Incluso las posiciones son muy ideológicas, ¿no? Pero no son muy, digamos así, científicas muchas veces, ¿no? Sobre lo que está pasando. Por ejemplo, un dato, no es necesario dar datos numéricos, pero si hablamos de piratería, que habría que definir qué entendemos por piratería, ¿no? Mejor hablar de distribución, acceso libre de bienes culturales, ¿no? Pero si queremos así comprender en general y en conjunto cuál es el efecto global sobre todo esto, tomando el caso del campo de la música que yo conozco porque me dedico a eso, si tomamos el caso del campo de la música, en los últimos 10 años, y medimos los datos, ¿no? Nunca se ha producido, ni distribuido, ni consumido tanta música como hoy. Y la capacidad de acceso de cualquier usuario, espectador, escucha, consumidor que tiene a los productos es mucho más diversa que antes. Hay más productos musicales circulando. Entonces, el beneficio social en conjunto de esta situación de distribución libre es mayor
que la pérdida de posición o económica de unos pocos que son propietarios de empresas que ocupan una posición en la industria, ¿no? Entonces lo que está en cuestionamiento no es si se va a seguir creando cultura o va a seguir habiendo música o no, porque esa no es una discusión real. Siempre ha habido, hay y habrá música, si la cultura no pasa por aquí. Esta es una cuestión muy coyuntural, que simplemente es una discusión sobre la posición que ocupa cada gente dentro de el esquema de producción, distribución y consumo, nada más. Y yo no estoy muy de acuerdo con esta visión de que la gente demanda un cambio. Yo creo que a nosotros, los usuarios, la gente en general, un poco pasa de demandar cambios, digamos. La gente simplemente utiliza las tecnologías con sus propios fines. Los que demandan cambios son los que se sienten amenazados por los usos que desarrolla la gente. Si la gente no demandaba un cambio de ley o discutir la propiedad intelectual, simplemente hay tecnologías, se utilizan con determinados fines. Los que demandan cambios son los que sienten amenazada su posición. Es que las personas que salen, perdona que te interrumpa, pero las personas que salen en el vídeo, o sea, nosotros no hemos hecho un vídeo sobre clima social o sobre qué es lo que opina la gente. Sí, o sea, la sí, gente sí, realmente que sale en el vídeo es lo que tú dices, son personas implicadas en la industria. ¿Implicadas en la industria desde qué punto? Desde el punto de entidades de gestión, hay una persona de la SGAE y otra de AISGE, implicadas en tanto editores, hay un editor, implicadas en tanto creadores, hay un guionista y un fotógrafo, implicadas en tanto parte de la industria como puede ser Google. Entonces, realmente lo que el vídeo trata de reflejar, o los cambios, cuando decimos que se solicita, que se pide, que se demanda un cambio, es de personas que están implicadas en la industria y que trabajan diariamente con la propiedad intelectual y dicen, oye, aquí hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo porque la ley está obsoleta. Seguro. O no contempla la Pero yo me refería sobre todo a la población en general, los usuarios, ¿no? La ciudadanía. Sí. Sí, no, bueno, simplemente ese argumento, ¿no? Porque me parece interesante circunscribir también el debate, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con los argumentos que dicen se acaba la cultura, ¿no? Si no preservamos el orden tal como está. Lo que está en discusión es una determinada forma de organización del campo de la producción cultural, simplemente, que es una estructura oligopólica, como todo el mundo lo sabe, son 4 o 5 grandes actores, empresas que dominan distintos sectores de las industrias culturales, asociaciones que representan sus intereses, y eso es lo que está en discusión. Y ese tipo de organización del campo cultural está desapareciendo y emergerá uno nuevo, digamos. Pero no la cultura en sí, o la música, por ejemplo, siempre se va a seguir produciendo música. El tema de nuevos modelos de negocio, licencias, está bien, es interesante debatir sobre todo eso, pero yo creo que no confundir la creación cultural, ¿no?, que seguirá habiendo, con una determinada forma de organización de la industria, que es otra cuestión. Me voy a decir que ahora entiendo el formato 59 segundos. ¿Vale? El vídeo no está basado en investigación, no hemos querido hacer una investigación de búsqueda, se trata de poner blanco sobre negro sobre algo que está en la calle. O sea, es cierto que ha estado durante mucho tiempo, llevamos años hablando sobre esto, pero ahora es el momento que realmente hay una discusión social, es cuando se están confrontando las actuaciones de la demanda con la de la oferta. Se está convirtiendo en un momento bastante complicado. Creemos que sí que son ideológicos, porque ellos realmente creen lo que piensan, trabajan y se dedican sus vidas plenamente. Son gente que están muy metida en esta parte de la propiedad intelectual, ¿vale? Y sí que se habla sobre los que son los piratas, que son los hackers, los ha definido Javier de la Cueva en este caso. Son hackers que son los que ponen a la demanda y a disposición de los demás bajo un beneficio esas obras, ¿vale? Perdiendo la parte de los autores, perdiendo su lucro por el beneficio que han hecho. Los actores y otros muchos agentes, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿A dónde van a ir? Es verdad que el vídeo trata fundamentalmente la situación de la industria y la cadena de valor y cómo se está reconfigurando toda la cadena de valor en todos los modelos de negocio. Pero yo creo que también el ciudadano como ciudadano sí que reclama un cambio en el ámbito de la propiedad intelectual, porque yo como ciudadano me siento insegura a la hora de utilizar contenidos que están en Internet. Yo utilizo todos los días Internet, pero Internet no es ya mi ordenador, está en mi móvil y forma parte de mi vida, día a día.
Y llama la atención estadísticas actuales en las que pues, el 20% de los usuarios de Internet consumen contenidos digitales, crean contenidos digitales y los suben y los comparten. Esa actividad tiene una tendencia creciente, es decir, la mayoría de los contenidos dentro de unos años serán contenidos generados por los usuarios, que se transforman basándose en contenidos de la industria o... Claro, esto implica unas modificaciones legislativas que ahora mismo lo que genera para el usuario de a pie es inseguridad jurídica. Ahora mismo hay una inseguridad jurídica para el usuario de a pie. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada en Internet, nada de lo que querría hacer. Y tiene que, la facilidad que te da las nuevas tecnologías, el uso que te da las nuevas tecnologías, no puede estar constreñido por la legislación. La legislación en algunos casos tiene que ser un facilitador. Y ahora mismo eso no lo produce la normativa de propiedad intelectual, pero no a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel internacional. Ahora mismo ninguno de los 3 escalones refleja la realidad actual y se necesita una modificación nacional, pero una modificación europea y una modificación internacional que vea la realidad de los usuarios, cómo utilizamos Internet, cómo lo usamos, y analizarlo y legislar en función de eso. Y informar. Porque también... Perdón. Bueno, yo en primer lugar quería felicitaros por el vídeo, me ha gustado mucho. Creo que refleja las posiciones que realmente se están dando en la sociedad, ¿no? No son cuestiones, no son meras opiniones. Por una parte me parece que realmente sí es un debate ideológico lo que está ocurriendo. Realmente la posición que salga vencedora encauzará la legislación del futuro, ¿no? O sea, la legislación siempre se basa en un contexto histórico y en este momento estamos en el debate de qué posición gana. La legislación vigente, en mi opinión, es muy inflexible, sirve a los intereses de una minoría, de una parte, en este caso la industria. Tanto los autores como los consumidores muchas veces se sienten muy desprotegidos. La gente no sabe, como dice Coque, qué puede hacer, qué no puede hacer. Eso, en cierto modo, el consumidor siente, tal vez ante el desconocimiento, ¿no? El consumidor medio no sabe que la legislación de propiedad intelectual, qué es lo que dice en general, qué es lo que puede hacer, no puede hacer. Siente un ataque contra su libertad. Ayer mismo iban en el autobús, iban unos adolescentes hablando de propiedad intelectual. Digo, madre mía, qué conversaciones. Y es que sentían, hablaban además que es casualmente de la ley Sinde, que era un total atentado contra su libertad, que se iban a movilizar. O sea, eso es un tema de actualidad. La gente no le gusta lo que hay. El problema es luego cómo eso va a resultar y cómo se va a encauzar. Que pienso que todavía le queda tiempo en el sentido de que se exige un cambio, pero no se sabe a qué cambiar, porque tampoco los modelos de negocio están totalmente perfilados. No se puede, como no es una cosa que Internet no es una cosa limitada, entonces la regulación tampoco puede abarcarlo, ¿no? Entonces tal vez le haga falta un poco de más tiempo para ver cómo van a ser las cosas. Como decía Francisco, yo creo que hay un... Espera, que... Vale, que ya ves, yo tengo que ir a la tele un día de estos. Nosotros somos la tele. Que es que en relación a lo que decía Bea, que yo creo que lo que decía Francisco de AISG es muy interesante. O sea, que yo creo que hay un falso debate a raíz de lo que comentabas tú, ¿no? Que la gente va en el autobús hablando de la ley Sinde, pero luego te pones a profundizar. Y nosotros en muchas entrevistas que a lo mejor hemos podido tener con gente que le impacta diariamente la propiedad intelectual, los derechos y demás, no tienen ni idea. O sea, tienen unas lagunas a nivel de sus derechos, o sea, porque son sus derechos como autores. Y dices, si tú, que eres un creador, desconoces esto, la persona de a pie que va por la calle, ¿qué va a conocer? En ese marco es muy fácil manipular a la gente y hacer lo que comentaba Francisco, que al final este discurso polarice en 2 grandes bandos a la sociedad y manejarlos políticamente, instrumentalizarlos. Por eso yo creo que es fundamental que se informe y que se comunique a la gente. Sí. Ya está.
Ya que pasa por aquí, solo quería decir una cosa. No es lo que yo dije, no es una crítica al vídeo. Comencé diciendo que me había gustado muchísimo el vídeo y yo creo que son necesarios, muy necesarios vídeos como este y en este sentido que tú señalas, Yolanda, vídeos con una función pedagógica, explicando las posiciones, aclarando las cuestiones del derecho. Yo mismo aquí en las clases me estoy enterando de un montón de cosas que no tenía ni idea, ¿no? O sea, hay un gran desconocimiento. Claro, como autor, como investigador, es decir, me parece súper necesario. Simplemente señalaba la cuestión, pues yo también defiendo mi posición, ¿no? Porque en todo el debate que se ha generado, y yo creo que lo de la gente que discute en el autobús el tema de propiedad intelectual y esta demanda es una reacción ante una cosa que se puso allí, que fue la ley Cinde, ¿no? Y ahora claro que hay una demanda por ver qué pasa con esto y cómo cambiarla, ¿no? Porque yo creo que hasta antes un poco como que todos hacíamos lo que veníamos haciendo y hasta tanto no había nada que amenazara eso que veníamos haciendo, no había un conflicto tan como se estamos viendo ahora. Pero yo creo que sí, el tema de vídeos como este, con una función pedagógica explicando qué está pasando en la cuestión del derecho, es, bueno, fundamental. Y en eso quería felicitaros y no interpretar mi opinión como una crítica, sino todo lo contrario. No, es que yo, bueno... Que Ana, Tomás y Rafael los aprueben, hagan lo que queráis. No, lo importante es que se hable, como decía uno. Que se hable mal, que se hable bien. Algún día me conocerán. Bueno, pues también felicitaros lo primero, que ha sido espectacular. Y luego, bueno... más casero, pero... Bueno, pues a lo que voy, que es cierto que hay un debate en la calle de que todo ha cambiado y bueno, que los usuarios pedimos un cambio o piden un cambio y que todo esto hay que legislarlo. Pero yo creo que también hay que ir un poquito más allá y quizá habría que tocar también el sistema educativo, porque la gente misma que se baja, que reproduce, no sabe lo que hace. Entonces, en las universidades, ¿qué pasa? Que el departamento de Derecho Informático ni está en civil ni está en mercantil, está en filosofía, como he visto. Y es la última optativa que la gente se coge como María. Entonces, yo pienso que no solo regular lo que es el campo de la utilización, sino que desde las mismas bases, desde lo que ya es el instituto, que la gente que se baja un vídeo en YouTube, que lo sube, eso hay que formarlo. Y la gente tiene que saber qué es el copyright, qué son los derechos de autor aquí, tiene que empezar a distinguir y tiene que empezar a tener un poquito también de criterio propio, ¿no? Porque si no, al final se acaban influenciando por lo que dice la tele de turno, la noticia y el titular, porque ni siquiera van a leerse la noticia entera en muchos casos. 140 caracteres. 140 caracteres. Quería daros la enhorabuena por el vídeo, me ha parecido fabuloso. Me ha parecido fabuloso para vosotros como trabajo, para nosotros como compañeros por verlo y yo creo que para las futuras generaciones si lo dejan ver. Bueno, quería haceros una pregunta porque no sé si os habrá pasado por la cabeza a la hora de hacer el vídeo de poder entrevistar a algún político, porque yo creo que hubiera sido buena idea por pisar un poco todos los campos para la ley Cinde que hubiera, no sé, porque la ha mencionado Yolanda, que no sé, la han aprobado ellos sabiendo que los actores y los internautas están en contra de la ley. No sé, hubiera estado bien saber su opinión un poco, si eso se ha pasado un poco por... Es que meternos ya con abogados y políticos era ya como demasiado peligroso. Sí, pero realmente hay una incógnita de por qué se ha aprobado esta ley, ¿no? No. O sea, que realmente los políticos creen en ella, ¿no? Yo creo que nadie piensa que va a ser eficaz. No, si no te preocupes. Iba a decir mucho más y entonces dices, ¿por qué se ha aprobado? ¿No? ¿Qué es lo que se persigue? Entonces... No, o sea, Javier Peracoa yo creo que lo ha expresado. La charla del también fue buenísima en ese sentido. Yo creo que Javier de la Cueva lo expresa bastante bien, o sea, es pasta, al fin y al cabo es pasta. Son presiones políticas, como hay en muchos otros sectores. En este sector es un sector que está muy presionado, pero porque está cambiando muy rápidamente y las posiciones, o sea, el posicionamiento que tengan ahora va a definir el futuro de muchas grandes empresas y de muchos actores y de muchas presiones y de mucho dinero por medio. Esta ley intenta hacer algo con el gran problema que tenemos. Es cierto que el consumo no puede seguir así, o sea, que consumamos más que nunca, pero que paguemos menos que nunca, no porque no queramos pagar, sino porque no sabemos ni lo que hacemos muchas veces. Cogemos y nos descargamos
O sea, cuando la gente se empezó a descargar en España películas, no tenía una opción en internet de descargárselas pagando. Y si la tenía, nadie ha publicitado o nadie la ha metido en el mercado como Dios manda. Igual ha sido un tema de precios, igual ha sido un tema de distribución, un tema de... puede haber mil cosas. Pero lo cierto es que como consumidores estamos perdidos. O sea, llegábamos... Lo único que sé es que yo de mi casa me apetecía ver una película, la podía ver. Pero la podía ver descargándome ilegal, normalmente con un tío que se levanta a mirar en mitad de la película, sonido terrible, o se la compró a un pobre señor que intenta ganarse la vida, gane más o menos dinero, como les decía antes de la Guardia Civil, los manteros, hay algunos que ganarán mucho, otros que ganarán menos y otros que están por detrás que ganarán seguro mucho más. Pero el problema es que todo eso no me lo permitía el consumo legal. Entonces, yo como consumidor quiero consumir. No quiero saber si es ilegal o legal. Eso se tiene que encargar el Estado, papá de Estado se tiene que encargar de legislar y que se cumplan las leyes y que facilitar al mercado lo que quiere. O sea, dentro de una viabilidad. Pero ese es el gran problema del dinero. Y un tema que se ha tratado en el vídeo de manera muy escueta, pero que yo creo que es interesante y lo hemos visto en el máster, es que a veces nos restringimos a que todo el tema de consumo en Internet parece que está restringido solamente a propiedad intelectual y hay otros ámbitos del derecho que lo regula, que es el tema de competencia desleal, ¿no? Competencia. El comercio electrónico se puede regular por las leyes de la competencia, por normativas sobre competencia. Competencia de empresas unas con otras. Entonces, creo que es un ámbito que se debería de investigar. Marco, tú me pones cara de no lo veo muy claro, puedes comentar, o sea que... Pero es verdad que lo mismo que ocurre y las normas por las que nos regimos en el ámbito offline sobre competencia entre empresas, ocurre en el ámbito online. Y esa normativa es de aplicación, de directa aplicación. Pues determinadas situaciones con la piratería a lo mejor no van por la vía de la propiedad intelectual, sino por la vía de la competencia. ¿No? Yo creo que había un problema, pues que para ir por la ley de la competencia deberían ser empresas legalmente constituidas, ¿no? Y en este caso no es así porque la gente que pone a disposición esas obras de las que no tienen los derechos de explotación no son empresas legalmente constituidas, con lo cual no puedes ir contra ellos a nivel de competencia. No son legalmente constituidas. ¿He dicho yo eso? Por eso mismo. No sé. Sí, pero ¿cómo les pillas? Si el problema es cómo vas contra ellos. Es que no están cumpliendo la normativa sobre constitución de empresas. Sí, claro, pero... Sobre remuneración de IVA, Sí, pero que voy más allá, que cómo les metes dentro del cauce de un proceso. Y además, ¿en qué territorio están Claro. esas Y empresas? ¿Qué legislaciones hacen? Que hay muchas dificultades. No, es cierto, a ver. Yo creo que las leyes de competencia, desde luego entran en juego, pero no tanto a nivel de usuario, sino, claro, a nivel de las majors. ¿Qué pasa? Porque aquí en otros ámbitos te miran la cuota de mercado y como cedas del 20% y se te ocurra negociar ya sea un pacto colusorio tanto vertical como horizontal, se te echan encima. Pero ¿qué pasa dentro de la propiedad intelectual? Que yo creo que son dos vertientes distintas, ¿no? No puedes llevar una cosa por un lado, aunque estén estrechamente vinculadas, pero sí es verdad que se tiene miedo o no se hace de llevar por competencia desleal pues a la típica major que te obliga a Antena 3 a comprarle la película de estreno y 40 más para echar después de comer los sábados. Entonces, eso realmente está prohibido, ¿no? Si tú lo haces en otros ámbitos, lo que son los pactos cruzados o las subvenciones cruzadas, mejor dicho, donde yo por aquí te aprieto, pero por aquí te aflojo, eso en otros ámbitos está muy regulado y la Comisión Nacional está encima. Que a nadie se le ocurra hacerlo en temas de distribución, pero parece que en temas de distribución de propiedad intelectual, por llamarlo así, pues nadie lo toca. Pero yo creo que también hay un cierto miedo, ¿no? De qué hago si demando a la Paramount. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí, Antena 3, demandar a la Paramount? ¿Qué hago con mi contenido? Si tengo 4 canales que llenar, ¿qué hago ahí? Bueno, pues esa es mi visión sobre competencia desleal. Que te quería... Gran hermano, ¿no? Solo una pequeña cosita. Fijaos que interesante porque hay un actor, ¿no? Un jugador del que nunca se habla, pero yo creo que es el que más juega, ¿no? Que es Telefónica. Telefónica, que posee el monopolio exclusivo y privado, ¿no? De las redes troncales,
donde todo esto circula. Y en relación a Telefónica, yo creo que no es que no paguemos por la cultura, yo creo que pagamos una pasta por la cultura, muchísimo dinero. Por lo menos yo pago más de 50 euros de conexión a internet todos los meses. Estoy pagando, ¿no? Hay un estudio interesante en Estados Unidos que hecho por unos economistas así que dice que solamente que cada ciudadano pagase $1 por mes, ¿no? Con ese dólar sería suficiente para financiar toda la producción cultural de todos los sectores, incluido el audiovisual, ¿no? Es interesante, de esos 50, 30, 40 euros que pagamos de conexión a la red que se lo lleva a Telefónica, que por cierto, en plena época de crisis viene dando un superávit que no lo da creo que ninguna multinacional en el mundo. Si se dedicara de ese dinero que va a Telefónica a financiar la producción cultural, pues no habría ningún problema, que cada uno se descargue lo que quiera, que no pasa nada. Si no es, yo creo que no es un problema de pagar o no pagar, es un problema simplemente de distribución de la renta que se genera con la cultura. Es simplemente volver a dar las cartas y repartir de una forma más justa, ¿no? Entonces todo ese dinero que va a Telefónica o que va a los que son propietarios de los carriers, ¿no? Del sistema donde circula todo esto, pues que parte vaya el 10%, el 5%, el 1%. A cultura, y que luego allí habría que ver también que en base a qué modelo luego se distribuye, ¿no? Esa renta para financiar la producción, pero hay muchas formas de pensar en solucionar esto de una forma creativa, innovadora y no en base a leyes que solamente intentan reprimir el comportamiento social, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué me miráis? ¿Creéis que le voy a contestar? Contesto yo si no quieres. ¿Por qué Telefónica? Ah, No. trabaja para Telefónica, ¿cierto? Tú trabajas para No, no. Lo primero, lo que decías Ignacio, a mí me pareció súper interesante lo del tema de los políticos, de antes que comentabas que si no habíamos pensado tal. Hubo una charla de Redtel, de la directora de Redtel, que fue buenísima y que yo creo que explica perfectamente un poco el porqué, ¿no? Y básicamente lo que nos vino a decir es Estados Unidos, segunda industria de Estados Unidos, contenidos. España en todos los rankings a nivel mundial como los más piratas del universo. Estados Unidos presiona a España y de repente de ahí nace la ley Sinde. O sea, simplificándolo mucho para resumir, pero a mí la verdad es que esa charla que tuvimos me pareció buenísima. Parece Wikileaks. Sí. Además, o sea, hay cables sobre el tema. Pero bueno, ese cable siempre. Ya. Sí. No hacía falta ese cable, todo el mundo lo sabía. A ver, es confirmar, igual que pasa en Egipto, Sí. es confirmar que tu jefe es un poco sinvergüenza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, si no lo ponen por escrito, no está. Ahí ya te han dado confirmado. ¿Os acordáis? Jorge también lo explicaba cuando nos hablaba de acta y eso, ¿no? Sí. Es evidente. Pero en ese sentido, la ley Sinde yo creo que es simbólico un poco cumplir un deber con el imperio, pero por otro lado, yo creo que es poquísimo importante en sí mismo. Primero porque cerrar webs, que es lo que intenta la ley Sinde, no es como la ley francesa, esta Hadopi de los 3 avisos, digamos, ¿no? Eso ya se podía hacer judicialmente y ya se ha hecho, solo que lo judicial es mucho más lento que la movilidad en Internet, digamos, la ubicuidad en Internet, y por eso se intenta. Yo creo que inútilmente, por una cuestión que ha dicho Ana antes, que es el gran problema, que la gran diferencia de Internet es que no admite fronteras, digamos, y la legislación, como os explicamos, es una cosa nacional en principio, en Europa muy torpemente y muy lentamente regional, pero Internet no entiende de eso, y en ese sentido pues la ley Sinde es un poco una apretura de tuercas que le ha hecho la gran industria americana, efectivamente, de los contenidos, pero que yo creo que no va a servir para nada o prácticamente para nada, tal vez para alguna actuación simbólica, ¿no? Y la única diferencia es que lo que ha pasado en toda la tramitación es que como afecta a determinados derechos, pues la intervención judicial, que ya es doble, como sabéis, en 2 momentos del procedimiento,
ha sido muy discutida y tal, de modo que va a ser muy parecido a lo de antes. Va a haber una doble intervención judicial cuando algo que judicialmente ya se podía hacer y ya se ha hecho. Eso es todo lo que significa la ley Sinde. Otra cosa es algo que también nos debe quedar claro después de todo lo que hemos hablado, que un cambio tecnológico conlleva un cambio en los modelos de negocio que normalmente, que eso lo explica Lessig en su capítulo 1, creo recordar, ¿no?, de Cultura Libre. Los que ocupan la cúspide de la pirámide, que antes han sido acusados de piratas, acusan de piratas al próximo que la va a ocupar, ¿no? Esto lo explica con una claridad pasmosa, y eso es lo que está pasando. Por mucho que la industria quiera mantener sus privilegios, claro, han vivido muy bien vendiendo discos a 22 euros de una manera absolutamente injustificada, ¿no? Bien, se les acaba el chollo, están resistiendo ahí como pueden. Ese chollo se les ha acabado, se está adaptando, ya empieza a haber distribuidoras de cine que te venden las películas por €1, y esos serán los que consigan ocupar la cúspide en un plazo razonable, ¿no? Esa es otra cuestión que yo creo que tiene muy poco que ver con la ley, que como siempre se adaptará tarde a la realidad. Porque ya te digo, yo no creo que vaya a desaparecer la propiedad intelectual. Nadie discute que si algo sale de tu cabeza, tú eres el que puedes organizar aquello. Ahora, actualmente, la ley de propiedad intelectual, cuando hay una industria de por medio, te obliga a ceder esos supuestos derechos de autor a la industria. Esos 70 años de duración no benefician al autor o al titular, sino en mucha mayor medida a la industria, porque el director de cine, el guionista, lo que hacen es ceder sus derechos por el plazo máximo legal, todos los derechos de explotación, diga la ley lo que diga, además, ¿no? Y sin embargo, que el autor sea reconocido como tal, que algo tenga que opinar respecto a su obra y que cobre un poquito, es lo que cobra actualmente, de un negocio mucho más alto, prácticamente nadie lo discute. En ese sentido, pues la ley llegará tarde a la nueva realidad industrial y ojalá que siga protegiendo un poquito, que es lo que consigue proteger, ¿no? Y es el mundo en que vivimos. Pero vamos, yo no creo que vaya a haber una revolución ni un cambio importante. Habrá un cambio en los modelos de consumo y de acceso a la cultura, que eso también es verdad y es muy interesante, ¿no? Ojalá esto haga que vaya, lo que has dicho, o sea, es para mí el fin. Pero ojalá que estos cambios en los modelos de negocio beneficien a los autores. O sea, es lo único que espero, ¿sabes? Que sean que la reforma y el cambio que todo el mundo está pidiendo o se está manifestando vaya en pro de que los autores vean beneficiada su posición, o sea, porque la ley de propiedad intelectual beneficia a la industria a día de hoy. Y entonces a muy pocos autores. Efectivamente. Es que se vean beneficiadas todo el universo de autores, no solamente los que realmente son el motor de una industria determinada. Pero no es tanto la ley tú la lees y parece que los autores son titulares de todos los derechos de explotación, los derechos morales. No es la ley, es la industria la que saquea a los autores. Sí, eso históricamente nunca ha pasado. Eso ha quedado claro desde el principio y en el vídeo queda muy claro, yo creo. Sobre eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos, como músicos amateurs, ¿no? Lo sabemos. En el campo de la música, históricamente, ¿de qué ha vivido el músico? Desde la época de la industria discográfica, la época de gloria de la industria discográfica, la mayoría de los músicos, ¿de qué vivían? De tocar en shows en vivo, de los bolos, de dar clases y como músico sesionista para otros, ¿no? Del disco vivían pocos en realidad, no vivían la gran mayoría. Y hoy, a día de hoy, sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Cuando hablas con los autores, los creadores, ¿no? No viven del copyright o de las GAE o del disco, ¿no? Viven como un poco como una economía artesanal. Por eso es interesante también distinguir lo que es el campo de la creación, serían como tres planos. La creación, ¿no? La economía de esa creación y luego la industria. Lo que estamos discutiendo hoy es la industria, pero la economía de la música, vamos, yo creo que sigue siendo ya casi de la época preindustrial, ¿no? Porque el 99% de los músicos, si no me equivoco, vive de lo que ha vivido un poco siempre, ¿no? Entonces eso es interesante cuando se habla del cambio de los nuevos modelos de negocio. Yo creo que
Hoy me parece que es mejor que antes, la situación es muy interesante, porque por lo menos se discute cómo está organizada la industria, y yo creo que hay formas de negocio para los creadores autores que son interesantes, lo que decía Javier de la Cueva, ¿no? El autor puede llegar directamente a su público, y aunque es verdad que es difícil que su obra tenga visibilidad dentro de un mare magnum ahí de obras, porque siempre es necesario la figura del editor para que invierta en publicidad o para que garantice que la obra efectivamente llegue a su público. Pero por lo menos hay nuevos canales y nuevas posibilidades donde el autor puede llegar, ¿no? Incluso establecer una economía directa de intercambio, vendiendo su obra y cobrando directamente del usuario, no teniendo que pasar por un intermediario que hasta ahora siempre se llevaba la pasta, ¿no? Porque en la industria discográfica, ¿quién se llevaba el mayor porcentaje de la pasta que se generaba con el disco, no? No era precisamente el autor, o sea que hasta ahora el autor o músico, intérprete, ejecutante, no era el que más ganaba, ¿no? Si ahora la situación ahora, yo la veo como, vamos, optimista, ¿no? Me parece que es interesante lo que se está planteando ahora. Bueno, yo quería sobre todo felicitaros por el vídeo porque me ha encantado. Es verdad, me ha sorprendido muchísimo, sobre todo cómo ha condensado todas las opiniones que al fin y al cabo son las que hemos visto a lo largo de todo el máster, y porque ya solo el hecho de condensar todas las opiniones, que cada una de ellas pues vale para un debate larguísimo, pues ya es todo un éxito. Y me ha sorprendido sobre todo casi el consenso general de que la ley pues no funciona, que la ley de propiedad intelectual se ha visto obsoleta por las circunstancias y que las nuevas tecnologías pues han copado un mercado que se ha desbordado, ¿no? Que los modelos tradicionales pues ya no valen. Pero sin embargo me ha sorprendido mucho la opinión de la asesora jurídica de la SGAE, que a ella sí que le vale la ley, es decir, sí que hay gente que apoya esa ley porque dice que o sea, al menos hay un instrumento donde apoyarse, pero bueno, me parece sobre todo una actitud muy conformista. y nada, decir que es verdad que es necesario un cambio, que hay que buscar modelos alternativos donde se fomente la distribución y que se pueda cobrar por ellos con, bueno, pues con alternativas, ¿no? Publicidad o bueno, otro tipo de soluciones. Y nada más, y felicitaros de nuevo, que me ha encantado. Aquí yo creo que estamos discutiendo mucho de basarnos en la ley como tabla de salvación o necesidad de modificación de la ley como tabla de salvación a nuevos modelos de negocio. Yo creo que también es como mecanismos que se pueden empezar a barajar, es el mecanismo de autorregulación por parte de tanto agentes de toda la industria de contenidos relacionados con todas las industrias de telecomunicaciones. O sea, un mecanismo de autorregulación que ha empezado a funcionar y que genera beneficios para la industria cultural es el mecanismo que utiliza YouTube para el sistema de autocontrol de los contenidos que suben los usuarios. Y eso es un mecanismo que está generando beneficios para todo, y es un acuerdo y pacto entre Google y las industrias de contenidos. Entonces, esos mecanismos de autorregulación hay que incentivarlos o hay que buscar, porque si a la industria la dejas un poco libre para gestionarse, todos acabarán ganando, o creo que es más fácil que ir a mazo de regulación. Es mucho... Lo que pasa es que hay supuestos como el de series. Yo creo que es, bueno, también preguntar sobre eso, que es lo que la gente que ha pensado o algunos que creen eficaz, como decías tú en la asesora de SGAE, la ley Sindey, es porque piensan en páginas como eso, como Series Junkies o la de Kiosco no sé cuántos o tal, que son páginas de enlaces, ¿no? Pero que tú puedes, no es que te los descargues directamente de ahí, sino que ves en streaming la mayoría de las veces y tal. Y entonces, bueno, pues para ellos la ley Sindey, claro que es un instrumento para poder luchar contra, yo creo que sobre todo sus objetivos son ese tipo de páginas donde no cabe la autorregulación. Ahí hay que jugar más o con la formación de la gente que además tenga alternativas y entonces no acuda a ese tipo de negocio, o no, porque ellos no se pueden autorregular porque se basan en eso, en proporcionar los enlaces para poder acceder de forma gratuita a estas páginas. Entonces,
ellos iban avanzando también en sus intereses de alguna manera. Ha habido una sentencia última de 24 de febrero, muy reciente, que no sé si la habéis leído, ¿no? La del, ¿cómo es? El Rincón de Jesús, que habían absuelto en primera instancia y condenan, y ha ganado SGAE en una parte, y es considerar comunicación pública y por lo tanto violación de derechos, facilitar el enlace para poder ver las películas o escuchar la música o lo que sea en streaming, que hasta ahora no había ninguna sentencia que eso se considerara así. O sea que por eso a lo mejor esta de SGAE, pues bueno, es un instrumento, no va a ser ni mucho menos la salvación de nada, pero es algo más. Y por una parte los tribunales van definiendo los derechos y las infracciones por un lado, y por otro lado puede existir una herramienta más eficaz, porque es por la vía administrativa, bueno, como lo que habéis visto durante todo este tiempo, pues quizá sea la razón, ¿no?, que les parezca. Yo sinceramente creo, o sea, que hay un error de base. Igual, yo no soy abogado, la ley me cuesta entenderla muchas veces, pero porque la ley no nos entiende a nosotros. O sea, se crean leyes para intentar regular lo que está pasando y el futuro. Pero es que igual la regulación tiene que ver dada por el mercado, por las necesidades y demandas de la gente en la que vive esas leyes, y después, o sea, y dejar abierta el camino, no intentar cerrar las cosas para que no se movilice nada, que se quede inmovilista todo, se mantenga siempre igual. Dejemos abierto, o sea, no pongamos puertas al campo porque no tiene sentido, menos en Internet, que estaba basado y desarrollado para que no haya puertas por ningún sitio. Dejemos, apoyemos, intentemos regular de tal manera que, por supuesto, los que se están lucrando de manera indebida, sin dar su parte de pastel a los que se tienen que dar, o sea, tú creas una película, creas una canción, creas algo, y por supuesto que tienes que percibir. Nadie dice que no tengas que percibir. En el pastel, quieran que no recibir. Aquí todo el mundo quiere recibir. El modo es cuánto y de qué manera. Déjales, cierra a los que no están repartiendo pastel, porque hay mucho dinero, hay cuotas para todos, hay dinero que se puede repartir muy mucho, y regularlo de tal manera que sea abierto. No vete cerrando. Al final, por mucho que cierres, y más en Internet, se ha demostrado en muchos países que es que no funciona. Y luego lo que decías de dar un euro cada uno y pagarlo a través de las telecomunicaciones, tampoco me parece justo. O sea, no me parece justo que haya que pagar que las telecomunicaciones tengan que repercutir al final en el usuario ese euro más, porque no va a ser que no van a descontar de nuestra parte, si lo van a poner al usuario al final. Hay modelos, en Canadá existe, en vez del canon se pagan, no sé si son $10 o $15 al año. Cada canadiense que quiere disfrutar de eso, que quiere pagar, igual que en la televisión se paga, si tienes televisión en Inglaterra se paga un impuesto en vez de venir en los impuestos generales, que viene en España, hay un canon de 10-15 euros y genera mucho dinero y genera para mucha industria. Pero no se tiene por qué repercutir a las telecos, porque hay que mezclar sectores. O sea, por supuesto que eso, o sea, las telecos son el canal, porque el que viene. Pero vamos, a mí, o sea, no se me ocurre que me pague la gasolina las autopistas. Porque como tú también te llevas, los que están gestionando las autopistas también tienen que pagar. O, no sé, el agua embotellada tendría que pagar al canal de Isabel II. ¿Por qué? Porque no, las cosas, cada sector tiene que ser responsable de sus actos y tiene que ser rentable y demostrar lo que vale. Y todo el beneficio, por muchos millones que sean, me da igual, es porque se hayan ganado. Yo no digo que, o sea, aquí las mayors también se lo han ganado y han vendido a 20 y tantos euros, pero porque la gente lo compraba. Pero cuando la gente se ha dado cuenta que no me parecía justo, que no era el sistema, han encontrado otros canales y siempre han encontrado otros canales para satisfacer su demanda con la oferta que haya. Porque al fin y al cabo, y más en el mundo digital, como hemos visto, la gran diferencia del mundo digital y del mundo real es que puedes clonar las cosas. Aquí no puedes clonar un filete. O sea, yo tengo un filete, me cuesta 10. En Internet me cuesta un CD 10 y tengo miles, todos los que quiera, porque son clones. Y no hay ninguna diferencia ni de primero ni al segundo. O sea, la calidad va a ser exactamente la misma, y pagando solo una vez. Habrá que ver cómo funciona esto, pero repartiendo para todos, cierto es. Yo solamente añadir una cosita a lo que ha dicho Iván, con referencia al tema de las operadoras. A mí me parece me parece súper reduccionista. O sea, que hay un problema que es la piratería.
como no se nos ocurre o no sabemos cómo solucionarlo, vamos a hacer que estas empresas, que son económicamente solventes, paguen la pasta. Y al final, ¿te importa acabar con la piratería? No. Lo que quieres es obtener dinero para sufragar esos derechos que no estás sabiendo gestionar, o no me parece justo. O sea, no me parece justo que una empresa que es económicamente rentable, o sea, que tiene unos empleados, que cumple la ley, esté pagando el pato de determinadas personas que están poniendo por ahí a disposición contenidos sobre los que no tienen los derechos. ¿Es fácil? Sí, por supuesto que es fácil. Son 3, se ajustan a derecho, vamos a por ellas y encima tienen pasta. Que nos paguen el dinero. No, hay que ir a por las personas que están pirateando. O sea, que están poniendo contenidos ilegales a disposición. Y si no sabemos hacerlo, tendremos que aprender a hacerlo. Pero lo que no me parece justo es que empresas que se ajustan a derecho y que son económicamente rentables tengan que sufragar o financiar. Y más que nada porque no creo que sea una solución que vaya a acabar con el problema de la piratería, porque es una cosa que suele manejar mucho la gente que luego tiene un discurso de hay que acabar con la piratería. Es que ellos no son, o sea, Telefónica, Vodafone, Orange, las operadoras no son las piratas. Los piratas son los que tienen contenidos alojados sobre los que no tienen los derechos y que se están lucrando a base de poner a disposición obras de autores a los que luego no les pagan esos derechos de autor. Estoy muy tentado, ¿no?, a coger el micrófono y responder, pero no. No sé. Yo quería, conforme a lo que dices, igual que los modelos de negocio están cambiando con Internet, la piratería no es estática. Y utilizo el término piratería sin estar de acuerdo en utilizarlo para estas cosas, que quede claro, ¿no? O sea, hace 10 años un chavalito llegaba de clase y esperaba que fueran las 6 de la tarde para enchufarse con su modem a 84K y bajarse una canción, ¿no? Todo el mundo lo hemos recordado. Bueno, pues cuando las operadoras ofrecieron un poquito más de velocidad, evolucionó al peer-to-peer. Y cuando las operadoras han ofrecido un poquito más de velocidad, ya en streaming, ya no lo quiero, ya como lo puedo ver según tal. Entonces, también tiene su parte de culpa, ¿no? Porque si a mí mañana me limitan la conexión a 0,84K, ¿no? Pues, o me prohíben bajar cosas, pues bajar. Contenido legal, ya veríamos. Pero bueno, pues a lo mejor es que, ¿sabes? Me bajo mi cuota, cóbrame 10 euros, no me cobre los 30 que me estás cobrando y pongo una velocidad muchísimo menor que no quiero, por ejemplo. Tú coges la velocidad que quieres. Bueno, por otro lado también las operadoras pueden limitar los contenidos que distribuyen, porque lo comentaste esto en clase. Hay algunas operadoras, la mayoría, que ahora mismo Pero que se puede capar el contenido, ¿no?, que va y que puedes decir esto tiene derechos de autor, o sea, que también pueden limitarlo. No pueden mirar dentro, no pueden mirar lo que tú. Sí, pero los archivos, pero digo que los archivos sí se pueden tener cosas que se detecten. No, me refiero a que las operadoras pueden saber qué contenidos tienen copyright, que no, y a la hora de... ¿No comentaste esto? Bueno, en todo caso, y a lo que voy. Sí, venga, empieza de nuevo. Empezando por la ley SINDE, pues eso, que todo el mundo está de acuerdo en que no funciona ni nada, pues a los 3 días de publicarse me llegó un correo electrónico que ponía todos los archivos, dice, al final de la ley SINDE, un archivito que no ocupaba más de 1 mega en Word, con todos los enlaces que a los servidores, que Dios sabe dónde estarán, en China o por donde sea, con todos los enlaces de las páginas, sin necesidad ya de recurrir a esas páginas, o sea, que ya me da igual que estén cerradas o no. Entonces lo que digo, que la piratería va a seguir evolucionando conforme sigan las leyes. Por otro lado, perseguir realmente a los piratas de verdad, o sea, que no hacen ningún tipo de bien a la cultura, ni al acceso a la cultura, ni Cristo que lo fundó. Y por otro lado, trabajar en oferta legal de contenidos que sea buena y de un precio razonable. Y yo creo que para mí son los 3 ejes. Pero efectivamente, o sea, es que cierras una web y mañana te abren otra, mañana o a la media hora tienes otra abierta. No es la solución para mí. Volveremos a peer-to-peer, donde en vez de bajarte la película entera, te enviarán el enlace del servidor que está en China. O lo que decía de la cueva. Cuando solo por IVA, pues harán otra cosa. Así, hasta que el mercado se autorregule y se ofrezca algo, pues como los móviles, ¿no? Que no hay piratería. Se ha encontrado la fórmula. Pues cuando se encuentre a nivel de PC, pues estará todo el mundo contento. Hay muchas fórmulas a verlas ahí. Redes negras. Ahora, sí. Hay para todo, o sea, para hacerlo legal y para hacerlo ilegal. El problema es que tanto tiempo ha pasado desde que empezamos a poder descargarnos contenidos digitales gratuitamente, sin tener una oferta legal. Ha pasado tanto tiempo que la gente nos hemos educado, porque
que son 5 o 6 años. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Google? Si Google lleva 10 años ha hecho este año. En 10 años llevamos descargándonos todo sin poder tener accesible nada legal. O sea, la ley llega 10 años tarde y encima de malas maneras, intentando hacer cosas que no son viables. ¿A dónde vamos? O sea, vamos a pensar en lo que está por venir en vez de por lo que ha venido. Porque, o sea, esto ya es imparable. Se ha educado durante 10 años a toda una generación en este tipo de actos. Habrá que educar a las generaciones venideras en explicarle el por qué. O sea, si los derechos de autor, yo creo que en el fondo todos los que conocen, o sea, la gente igual que se cree que Canon es igual a poder pagar la piratería por el estado social que hay ahora mismo, no sabe realmente lo que está hablando. El autor tiene que cobrar y seguro que cualquiera que se le pregunte, si le expliques ¿tú crees que una persona por hacer su obra debe cobrar? Te va a decir que sí, porque si él fuese el autor, querría cobrar. Pero entonces tendremos que educar a todos los que vienen, a todos los chavales que siguen sabiendo, porque nosotros, la generación nuestra, les ha enseñado cómo hacerlo y les ha puesto las herramientas, porque no teníamos otro medio de hacerlo a través del digital. Ahora habrá que enseñar a esa gente mira, igual este sistema está muy bien, pero vamos a hacerle que todos cobren, porque si no las próximas generaciones no van a percibir de esa cultura. Solo para aclarar también, con respecto a las telefónicas, yo no decía que Telefónica fuera el cuco, ¿no? El malo de todo. Simplemente dije que era un jugador del que no se hablaba y que es responsable también de la situación, está dentro de la cadena de valor. Y lo que es indiscutible es que es el propietario de la plataforma, del sistema o de las redes, lo que queráis llamar, donde o dentro de lo cual todo esto está pasando. Entonces algún papel tiene que jugar. Y yo no decía que Telefónica tuviera que cobrarle a los usuarios para financiar la cultura libre que circula por sus redes. No, ya pagamos a Telefónica. Se podría de eso que ya pagamos destinar una parte para... Es el viejo modelo del Canon, pero no del Canon digital de la SGAE, del Canon de la BBC en Londres. ¿Cómo se financia la televisión pública en Inglaterra? Pues de esa manera, básicamente. Entonces es una forma de financiar también, ¿no? Es decir, yo creo que Telefónica tiene que pagar su parte en esto. No todo, no tiene que solucionar el problema, pero tiene una parte de responsabilidad. Y con respecto al término de pirata, pirata es una palabra muy peyorativa, ¿no? Muy feo, una palabra que utiliza la policía, el gobierno, ¿no? Y de una forma indiscriminada. Yo creo que habría que definir muy bien qué entendemos por piratería o por pirata. Yo no creo que lo que haga la mayoría de la población, y sobre todo la población joven, sea un acto de piratería o un acto ilegal o infracción de la ley. Y en todo caso, si la mayoría lo hace, pues cambiemos la ley porque ya no se puede seguir definiendo como infracción. Por eso yo siempre repito, me gusta mucho lo que dice Spinoza, siglo XVII. Lo que no se puede prohibir se debe permitir. Es decir, si todo el mundo lo hace y el beneficio social de permitir eso es mayor que reprimirlo, pues hay que permitirlo, ¿no? Y que cambie todo, que cambie la industria, pero, digamos, reprimir ese comportamiento que se ha transformado en una norma social, ya que todo el mundo lo hace, reprimir eso es mayor, ¿no?, que el beneficio social que hacer eso conlleva. Entonces, es una cuestión, digamos, básica de convivencia social, ¿no? Entonces me parece que si todo el mundo se descarga la música, ¿no?, y no paga directamente por ese intercambio, pues modifiquemos la industria, busquemos modelos de negocio alternativos, ¿no?, para trabajar con esa realidad, ¿no? Yo simplemente esa es mi posición, nada más. Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si les habrás hablado de los commons sociales, eso o todavía no. No, perdona, era una. Porque... No, pero a ver si es para cuando... Voy a solicitar que me remuneren por el del micrófono. Bueno, pues nada, lo dicho es que al fin y al cabo, como bien expresa Francisco en el vídeo, todo el mundo tiene una idea, que esto no puede seguir así, tiene una idea que todo el mundo cree que los creadores tienen que cobrar por sus obras, que tienen que haber nuevos modelos de negocio para que esto funcione, para que siga la rueda, porque si no la rueda se para. Y al fin y al cabo no hay mucho, todos los que hemos hablado acaba teniendo sobre lo mismo. Esta ley no sirve, sirve para hacer el movimiento social y el discurso que hay que dar y cambiar a la sociedad, pero el fin real es bastante malo. O sea, el fin de
hay que hacerlo por presión de gente, habrá que hacerlo para cambiar el sistema, para revolucionarlo. Si tenéis algo más que decir, y si no, pues nada, nos vemos en los barcos.